Saludos y bienvenidos a una entrega más de We Are Contemplantis. En esta ocasión vamos a concluir el tema de las virtudes que son necesarias eh, para ser un buen teólogo, eh, o al menos para buscar ser un buen teólogo. Como expliqué anteriormente, eh, ser teólogo no es algo que se logra con una maestría, con un doctorado, es algo que se busca, es una carrera a largo plazo. Eh, Teniendo eso en mente, ya hemos visto algunas virtudes que son necesarias, como la humildad, la abnegación, que fueron los temas de la última ocasión. Y ahora quiero tratar tres más, eh, que son la la diligencia, la paciencia y la disciplina. Eh, ser, ser teólogo, buscar ser teólogo, no se puede lograr sin estos tres aspectos, sin estas tres virtudes, si no las estamos fomentando. Eh, Llega un momento en la historia de Hércules en donde él se enfrenta con dos caminos y en esos dos caminos dos diosas se le aparecen. Eh, una es Caquia y otra es Arete. Eh, una le propone, Caquia, un camino sencillo, un camino fácil, eh, sin gran esfuerzo. No obstante, al final habría destrucción o lágrimas, aunque ella no se lo deja ver del todo. No obstante, Arete le dice, aunque tu final va a ser bueno, el camino es difícil. Y es ahí en donde Hércules decide caminar. Eh, y estos tres aspectos, disciplina, paciencia, eh, están íntimamente relacionados con esta historia, porque para buscar ser un teólogo, un pastor teólogo, alguien que pueda enseñar bien la palabra de Dios al pueblo de Dios, eh, no se consigue con facilidad. Como he dicho, algunos creen que por sacar una maestría eh, o por sacar un doctorado esto se logra. No, esto es algo mucho más difícil. Requiere conocimiento de diversos lenguajes, los lenguajes principales, y no solo griego y hebreo, sino lenguajes como inglés, latín y quizá incluso otros como francés, italiano, alemán, por mencionar quizá de los más importantes, y requiere un conocimiento de las escrituras vasto, eh, un conocimiento de continuo leer la palabra, de hacer exégesis a la Biblia, de conocer teología histórica, de conocer eh, los autores principales de la historia de la iglesia, no solo un poquito de Calvino o Lutero, sino incluso aquellos como Orígenes, tener una idea de esa historia que ha formado la iglesia, como Anselmo, como Atanasio, como Cirilo de Alejandría, como Máximo el Confesor, eh, entre otros. Y además requiere un conocimiento de la teología sistemática. Así que creo que eso es lo que conforma a un buen teólogo, y para lograr esto no se alcanza sin arduo trabajo. Y eh, la diligencia, la paciencia, eh, el coraje, como lo llama el autor, o la disciplina, como mejor lo llamo yo,
eh, es algo indispensable. ¿Qué quiero decir por estas tres? Bueno, eh, por diligencia me refiero a una, una vida aplicada, una vida en su totalidad aplicada a las cosas que corresponden. Esto es muy importante. Alguien diligente no es alguien simplemente dedicado, es alguien dedicado a lo que debe estar dedicado. Por ejemplo, si quiero ser un atleta y soy un asiduo lector, pero no hago ejercicio, eh, pues no soy diligente. Soy aplicado en ciertas áreas, pero no soy diligente en mi meta. Bueno, alguien diligente es en la teología, es alguien que pasa tiempo en las cosas que he mencionado anteriormente, formándose como un teólogo. A ver, todo cristiano está llamado a ser diligente, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, etcétera. Eh, eh, y está el otro texto que dice Pablo, ¿no? Que cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor, etcétera. Hay muchos mandamientos en la escritura que nos llaman a la diligencia. Pero además de esa diligencia que debemos tener como cristianos de cuidar nuestra comunión con Dios y guardar los imperativos que el Señor manda, el pastor y el teólogo está llamado de una manera particular a ser diligente no solo en estas cosas, más que los demás, sino además ser diligente en aquello que le corresponde, en el estudio de la palabra. Y hay cosas que hacen difícil esto. Y en primer lugar es nuestra propia carne. Nuestra carne no le gusta la diligencia. Hoy ya tenemos un nombre para eso, la famosa procrastinación. Eh, pero en realidad es ese aspecto de nuestro ser que rechaza el enfocarse en lo que es debido. Y también esto llegó a ser llamado como la asedia en la antigüedad. Eh, Eso que nos hace difícil enfocarnos en aquello a lo cual estamos llamados. Además, una cuestión que la hace todavía más difícil la diligencia para ser un teólogo es la gran cantidad de distracciones. Está el celular, están las redes sociales, están los WhatsApps, las llamadas, nuestras responsabilidades con la familia y demás, reuniones con amigos, etcétera. Eh, pero eh, hay algo que tenemos que hacer con estas cosas si es que en algún momento queremos buscar el ser buenos teólogos y pastores. Eh, pues no es posible alcanzar esto sin tiempos de concentración, sin mantener el celular fuera. Y aquí yo les recomiendo incluso libros fuera del ámbito cristiano que son muy útiles para enseñarnos cómo manejar la tecnología. Ya estamos en siglo XXI y es muy difícil deshacernos de la tecnología, pero hay formas en las que podemos aprender a usarlas. Eh, y hay libros que ustedes pueden encontrar muchos allá afuera que tratan sobre estas cuestiones. Eh, entonces, para resumir este aspecto, la disciplina, el concentrarnos en aquellas cosas que nos debemos concentrar para ser teólogos es una virtud indispensable. El estar distraído con las cosas de este mundo, el estar distraído con la tecnología no ayuda y debemos determinarnos en establecer tiempos firmes para el estudio si es que queremos lograr esto. Eh, Me acuerdo que Lloyd Jones en su libro de La predicación y los predicadores, él comentaba que para él las mañanas era el mejor tiempo para estudiar. Por lo tanto, apartaba, no me acuerdo si 3 o 4 horas todas las mañanas para estudiar teología y después se daba la tarea de atender las otras cosas. Y quiero decirles esto, para ser un teólogo diligente, como, como enseña este famoso autor, Sertilagens, en este libro que me ha acompañado ya por un tiempo, La vida intelectual, por Sertilagens. Estoy
pronunciando incorrectamente el apellido, es francés y no sé francés, eh, pero él muestra que no se requieren muchas veces muchas horas, sino disciplina en las pocas horas que uno tiene para lograr su cometido. Eh, en segundo lugar, paciencia. ¿Por qué paciencia? Bueno, porque la teología no es un estudio sencillo. Eh, Hay personas que tienen una facilidad para leer las novelas, leer historietas, leer cómics. A mí particularmente me gusta leer cierto tipo de literatura. eh, y podríamos decir que aunque se requiere un esfuerzo, no es el mismo esfuerzo que se requiere para estudios como la filosofía y la teología. Y uno para eso requiere paciencia. Eh, Hay libros, hay conceptos, hay temas que no se van a comprender en un instante. Y si uno no es paciente, eh, jamás podrá formarse como teólogo porque va a dejar su formación a la mitad del camino o porque se da por satisfecho con ese entendimiento o porque lo deja y se desanima. Pero uno que está buscando la formación como teólogo debe aprender a quedarse allí, a mantenerse firme, a ser paciente en el entendimiento, eh, a ser paciente. Hay libros, hermanos, que he tenido que leer hasta 3 veces y cada vez encuentro más cosas que no había entendido en la primera o segunda lectura. Y seguramente si lo leo una tercera vez podré comprenderlos mejor. Y hay libros que así son. Y los libros que muchas veces valen la pena leer son ese tipo de libros, libros complicados que requieren concentración, que requieren una, dos o tres lecturas. Así que eh, la virtud de la paciencia es necesaria. Y la buena noticia es que el Espíritu Santo nos ha dado este fruto de la paciencia para poder permanecer ahí, de manera que si has sido llamado para ser un pastor o para ser un teólogo, eh, el Espíritu Santo te es dado para cumplir tu vocación, para cumplir el llamamiento que tienes de parte de Dios. Y en tercer lugar, el otro aspecto es lo que el autor llama coraje o que podemos llamar también disciplina. Um, Este es, se encierra en las otras dos, podríamos decir que es la determinación. Aquí no es coraje en el aspecto de ira, sino coraje en el aspecto de permanecer. Eh, Como he dicho, la teología es una carrera larga. Algunos de nuestros estudiantes se asombran cuando saben que nuestro curso de seminario dura hasta 8 años, eh, pero no hay nada de qué asustarse. Si para ser doctor se requieren muchos años de estudio, ¿cuánto más para alcanzar a ser teólogo? Yo particularmente tengo la convicción que alguien que puede llamarse teólogo es alguien que al menos ha pasado eh, 20 o 25 años dedicado al estudio de la teología de alguna o de otra manera, no que todo ese tiempo estuvo trabajando 10 horas al día, pero sí que ha sido formado en la teología, al menos trabajando diariamente de 2 hasta en sus mejores tiempos, hasta 10 horas al día en el estudio, en los idiomas, en la historia de la iglesia, en la exégesis de la escritura y demás. Eh, lo que nos ayuda el seminario o los seminarios es para introducirnos a esto, para capacitarnos, para entrenar nuestras mentes, para fomentar virtudes, pero después es nuestro deber continuar nosotros mismos con ello. Entonces, esto es algo que se tiene que tener presente y estas son las virtudes. Con esto concluimos el tema de las virtudes y después entraremos al tema de los deberes. ¿Qué cosas debemos hacer constantemente para practicar, para buscar ser teólogos? Uno va a ser el tema de la oración, otro cómo leer libros y demás. Pero bueno.
Una cosa más que quiero decir, estas virtudes no son todas las que deberíamos seguir. Estas son quizá las más relevantes para el tema, pero hay otras más. No obstante, como he dicho, me estoy basando en un material de G.B. Fesco para traer estas lecciones y basándome en ese libro, estas son las virtudes que están aquí. Yo les animo y aunque a veces suena difícil esta carrera, esta vocación, yo les animo a que cobren ánimo sabiendo que el Espíritu Santo nos ayuda en esto, eh, y que si una vez hemos fallado y hemos vuelto a fallar y a veces nos desconcentramos o no somos diligentes, la gracia de Dios ahí está para capacitarnos para cumplir nuestra vocación. Así que confiando en esto, me despido deseándoles que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y mientras tanto, permanezcan en nuestro Trino Dios por medio del Señor Jesucristo, por la gracia y el poder del Espíritu Santo.